director, guionista, escritor. Él es nacido en Barcelona, España. Tiene estudios de filología hispánica, dirección de cine. Él ha producido guiones muy importantes para películas muy celebradas y películas muy premiadas. Debo decir que tiene varios premios. Por supuesto, el de guión cinematográfico en Colombia, 2009 creo, ¿no? 2009. Y también tiene una obra narrativa reunida, un libro de varios cuentos de aventuras, en donde tiene uno sobre Samalayuca, ese viaje formidable a Ciudad Juárez y luego su regreso a Samalayuca con un amigo nuestro muy cercano, que en ese cuento lleva por nombre Christopher, ¿no? Pero que creo que en la vida real se llama David. Hay que decirlo, hay que decirlo. No hay que decirlo. No me demanda y... No lo voy a decir el nombre verdadero de Christopher, pero cuando presentemos tu libro, espero que develemos esa identidad, ¿no? Porque además de que tenemos pendiente la presentación de El tiempo del tigre, que es como lleva el nombre, son alrededor de 8 historias que Miguel ha escrito y que ha compilado en ese libro. También queremos hacer varias presentaciones de su trabajo cinematográfico de guión. Tenemos pendiente, y espero programarlo rápido, El secreto del Dr. Greenberg, que esperemos, porque es un guión de Miguel. Bueno, vamos a platicar con Daniel Jiménez Cacho. Daniel, ya no te vuelvo a presentar porque ya todo el mundo te conoce, ya te vieron ahí. Simplemente podemos decir, para mí es uno de los más grandes actores de este país, una de las personalidades de la cinematografía más contundentes y por supuesto enorme. Yo le he dicho varias veces que es un monstruo de la actuación. Monstruo en una connotación no peyorativa, sino así de grandeza, ¿no? Bienvenidos de nuevo los tres. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Siempre que habla Javier, uno siempre se queda con muy pocas cosas que decir después de que él hace estos discursos maravillosos. Sin embargo, bueno, lo que nos convoca es precisamente platicar de familia. Creo que una de las cosas que pueden ser más interesantes es, pues por supuesto, que ustedes puedan preguntar lo que quieran, dado que Daniel está aquí y podemos conversar con él. Sin embargo, bueno, tanto a Miguel como a mí nos toca pues un poco abrir bocas como en esta conversación. Y una de las cosas que estaría, creo que interesante decir es que Rodrigo García, que es el director de esta película, es un director que se ha destacado sobre todo por hacer películas en Estados Unidos y series en Estados Unidos. Buena parte de su trabajo tiene que ver con, sin duda, con algunas series que probablemente vieron, con películas interesantísimas, con actores, con digamos elencos mixtos, ¿no? Una de sus actrices consentidas, por ejemplo, es Elpidia Carrillo, una actriz mexicana que desde hace muchos años vive en Estados Unidos, o una película con Glenn Close que se llama Hobbs, es una biografía de una mujer que se transviste como hombre, una película muy interesante que además le dio a Glenn Close una de sus nominaciones al Oscar. En fin, Rodrigo García es digamos como un director que en Estados Unidos tiene bastante reconocimiento, aunque empezó en México haciendo dirección de fotografía en películas tan interesantes y recordadas como Danzón, por ejemplo, aquella película con María Rojo de hace muchos años, aquel nuevo cine mexicano, es fotografía de Rodrigo García. Y hay que decirlo, porque es también como inevitable decirlo, Rodrigo García es hijo de Gabriel García Márquez, ¿no? A ver, todos voltean, está bien. Gabriel García Márquez, sí. Entonces, digamos como que esta reflexión que él hace en esta película es muy interesante, en principio porque es su primera película en español, es la primera película que él dirige en español, ¿no? Y llama mucho la atención justamente que haya elegido como este espacio en Valle de Guadalupe, en Baja California, digamos, para hacer la película en este contexto tan particular, del cual supongo que proviene también una de las autoras del guión, conjuntamente con él, que es Bárbara Collio, una dramaturga, pues quizás la dramaturga más interesante del panorama teatral del momento, ¿no? Una dramaturga baja californiana con un montón de obras estrenadas, con un trabajo muy, muy sólido, y creo que
el hablar justamente también de Bárbara Colio nos explica también ciertas cosas en esta película, pues, ¿no? Una idea del manejo del diálogo, de la teatralidad, de la actualidad que hay en la película y tal, pero bueno, dado que tenemos el privilegio de estar al lado de Daniel el día de hoy, yo creo que podríamos arrancar justamente preguntándote, Daniel, ¿cómo llega este proyecto a ti? O sea, ¿cómo es que te convocan para hacer esta película? Él viene de Bardo, ¿no? Una película gigantesca de Netflix con Alejandro González Iñárritu. Esta es otra película gigantesca de Netflix, aunque en un formato, digamos, en un tono menor, un poco más acotada, pero con un elenco, pues sin duda, ya lo vimos, algunos de las mejores actrices que hay en este país en este momento, Ilse Salas, por supuesto Cassandra Changuerotti, Natalia Surian, que seguramente algunos la vieron en Huesera, que es pues, la actriz del momento también, una actriz muy muy interesante, ¿no? Maribel Verdú, que bueno, está además decir la trayectoria de Maribel Verdú, y por supuesto Daniel. Entonces Daniel, cuéntanos un poco cómo llega a ti este proyecto. Ya, pues estábamos en la promoción de Bardo justamente en Los Ángeles, y como Gonzalo Rodrigo es muy amigo de Alejandro, pues no sé cómo se le ocurrió y me dijo, mira, aquí está este guión y léelo, ¿no? Bueno, sí me conocía, él ya me conocía, y es una historia, como decías, Roberto, que de hecho él la pensó para que sucediera en Estados Unidos, como del otro lado, sí pero mexicano-americanos, ¿no? Sí, y era de viñedos. Y entonces Bárbara Colio le ayudó a adaptarlo a este lado de la frontera, en un rancho productor, como vieron, de aceite de oliva, ¿no? Y aceitunas. Pues yo no sé, siempre hay algo misterioso de por qué te escogen a ti, ¿no? Pero pues no hizo casting, no hizo nada, me dijo, toma, ¿no? Si te gusta, es tuyo. Y pues claro que me gustó mucho, yo creo que inevitable, sí, es hijo de García Márquez y se le nota, pienso yo. O sea, tiene esta capacidad narrativa natural, ¿no? De talento de narrar, ¿no? También lo leí, me hizo recordar un poco como a este teatro de Chekhov, ¿no? Que está más en las pequeñas cosas, ¿no? Los pequeños movimientos del alma y no las cosas desgarradas, dramáticas. Ya vieron que es una familia, pues no hay abuso sexual, no hay pleito a muerte por una herencia, o sea, no es ese tipo de cosas dramáticas, sino de los movimientos más pequeños del alma, del espíritu, ¿no? Por ejemplo, tampoco se sabe si va a vender o no va a vender, qué va a pasar, o sea, eso es intrascendente, no es ese tipo de cosa dramática de se va a vender y madre santa, ¿no? ¿Qué pasaría si no? ¿Cómo me sentía ahí? Etcétera. No es algo frecuente, yo creo. O sea, si uno ve el contenido de lo que hay en las plataformas, es otro tono, ¿no? Es otro tono que sorprende y bueno, ahí tiene sus... Me he encontrado gente que me dice, no, como que le falta, ¿no? Sí, como que pues ahí, pero ¿qué? O sea, es verdad, también estamos acostumbrados a, ¿no? O son estilos, yo mismo también soy más de... Pues, había una frase de este autor alemán, Heiner Müller, que decía, solo creo en el conflicto. Es otra manera de abordar la vida y esto es diferente, ¿no? También me he encontrado, bueno, vamos a ver hoy, mucha gente que entra muy bien en esta cosa menos así extrema, menos dramática. Daniel, y justo platicando cuando estábamos haciendo el libro que le acababa de hacer Bardo, me contaba que hay un proceso, digamos, como de construcción de personajes que ha ido cambiando en la historia del trabajo de Daniel a lo largo de los años, de las obras de teatro, de las películas que ha hecho durante 40 años de carrera que él tiene, ¿no? Y él me contaba
contaba que en Bardo un poco se dejaba fluir e influir por lo que ocurría, digamos, cuando él llegaba al set, desde que empezaban a vestirlo, a maquillarlo, a vestirse y a maquillarse, ¿no? Digo, y empezaba a tener contacto con otros actores, con el espacio, etcétera, dejándose un poco como contaminar, lo diría entre comillas, ¿no? Sino más bien como invadir por lo que estaba pasando, pues, ¿no? Y ya no estudiaba tanto los textos, ya no hacía miles de notas, sino era un poco como dejarse ir. ¿Empleaste esa misma idea, digamos, al construir este personaje, o cómo fue? Hay un proceso de ensayos aquí, es que, digamos, son estas películas corales muy interesantes donde, pues, como que uno diría, a lo mejor ensayaron y ensayaron lo que pasaba en esa mesa muchas veces, mucho tiempo, o no. ¿Cómo fue un poco el proceso? No, sí se ensayó, se leyó. Nosotros hicimos también mucho trabajo afuera, sin el director, con las hijas, ellas construyeron mucho. ¿No? A mí me preocupaba esto que pues, se observa en una familia que no, el papá no es un papá genérico, ¿no? Cada hija tiene un papá diferente. ¿Han visto cómo entre hermanos o hermanas dicen, es que mi papá es así, y un hermano voltea y dicen, no es así, es así? Porque cada quien tiene su propio. Entonces, igual, el papá, ¿cómo se va a dirigir a cada una, ¿no? Entonces ahí sí fue importante, por ejemplo, establecer, ¿no? Algo secreto y delicado que es, pues, ¿cuál es la favorita? Sin que nadie sepa, porque eso genera muchos problemas, ¿no? Pero en mi corazón, ¿no? Yo sí tengo mi favorita, ¿no? Tengo la otra con la que es la cosa más de choque, ¿no? Y luego tengo a la ideal, ¿no? La que siempre se portó bien, que siempre suele ser la más grande, ¿no? La que lleva esa carga de inexperiencia, pienso a veces de los padres, ¿no? Que en la primera se quiere echar todo, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que estudiar acá, tiene que casarse con esto. Estamos como padres muy... Y luego vamos aprendiendo y vamos soltando y entendiendo que los seres pues, traen sus personalidades y pues más bien hay que dejarlos que la encuentren, ¿no? La que se te opone más constantemente, tú dices algo y dice no, siempre es así, en fin, todas esas categorías irlas definiendo, pero en cuanto al personaje mío, fue muy chistoso que poco a poco me empecé a dar cuenta que era muy parecido a mi papá, ¿no? Entonces dije, pues ya, o sea, relájate y ya quizá esto es más bien un homenaje, ¿no? O sea, mi papá era muy parecido en el sentido de ser un patriarca autoritario, pero con la capacidad de dialogar y la capacidad de transformarse, ¿no? Pues era de una generación donde pues era incuestionable esto, ¿no? La verticalidad. Ya ya no estamos ahí. Ahorita No, yo pienso que sí estamos. Seguimos ahí en muchos casos, pero algo interesante para mí es que yo mi identidad la construí contra mi papá. O sea, yo dije, yo voy a hacer lo que sea menos eso, ¿no? Me parecía un horror. De hecho, tuvimos bastantes conflictos. Entonces, imagínense desde ahí hasta luego poder hacer un personaje donde digo, gracias papá, ¿no? Ahí te va este homenaje para ti, ¿no? Esa escena donde todos se van y al final, esa la vi 1000 veces, pero por el retrovisor, digamos, ¿no? Lo veía y se quedaba él. O sea, ahí hay varias, ¿no? Hay varias, pedir perdón. Entonces, pues ha sido muy, ¿qué será? Hasta sanador, ¿no? Aceptar y decir, habítame, y pues un homenaje, ¿no? Sí. Pero lo ensayaste con ellas, no llegaste a hacer... No, sí ensayamos, también nunca como así va a ser, ¿no? Mucho abrir puertas, leer, decir, aquí por ejemplo tal, puede ser, acá por ejemplo tal, quizá, ¿no? Siempre dejando ese espacio para que cuando estábamos ahí, ya en el set, vamos viendo con todo lo que se habló, con todo lo que se dijo, se estudió, siempre dejando esa posibilidad de que
algo pase ya en el lugar, y lo planeó muy bien Rodrigo, muy a favor nuestro para esa escena tan larga. Yo pienso, no sé si es el 70% del tiempo. Pues como el 50, sí. De hecho, podía suceder toda la película ahí, de hecho. Ahí nos lo puso como... Muy a favor de nosotros, lo hicimos eso en 10 días. Pero siempre avanzando, ¿no? Él entendió, dijo, es que qué depresión llegar al día siguiente y decir, vamos a lo de ayer, ¿no? De, ay, ya. Entonces iba cerrando Pues iban en orden cronológico. capitulitos, sí, capitulitos para que cada día siguiente avanzáramos sobre lo que seguía, ¿no? Ahí en esas escenas, tú sabes, como director, el tema es la continuidad, o sea, qué había en mi plato, a qué altura estaba la de esta, ya me la pasé tragando aceitunas y... no, todo eso es muy delicado, entonces sí, él procuró como ir, que cada día avanzáramos más en ese lugar que vieron, ¿no? Como es muy acogedor también, ¿no? Dejar que el lugar te hable, te habite, fue una experiencia muy linda. Él es muy amoroso, ¿no? Extremadamente amoroso. Él, por ejemplo, en vez de venir y decir, oye, eso que hiciste, no sé, mejor no, haz tal cosa, él decía, te tengo una oportunidad, ¿no? Te tengo una oportunidad, ¿por qué no tal y tal? Entonces, y siempre sus oportunidades las hacías y todo el mundo decía, ¡ay, fantástico! Todo funciona mucho mejor. Así que después cuando cortaba todo el mundo estaba así de, quiero mi oportunidad, ¿no? Es alguien con un ojo, pues, de narrador, ¿no? Sí. Sí, o sea, la película como que se adscribe, yo creo que a todos nos vendría así a la mente rápido, el género familia y alrededor de una mesa, ¿no? O sea, Denis Arcand, por ejemplo, en Canadá. O sea, hay muchas películas y a mí me remite mucho, siendo muy diferente, a Ozu, al cineasta japonés. Él estaba muy clavado, dijéramos, en el conflicto generacional, ¿no? O sea, en nietos, padres e hijos, ¿no? La brecha se iba haciendo más grande y siempre giraba alrededor de una mesa. Pero en Japón, ¿qué pasa? Que está el tatami y comen de rodillas y se miran de rodillas. Entonces Ozu lo que hacía era, se ponía de rodillas él, ponía el tripié a la altura de los, porque para él era muy importante estar a la altura de los ojos, tanto él como entre los personajes, ¿no? Entonces esta aparentemente es una película en la que se habla mucho, tiene una estructura bastante teatral, antes has hablado de Chekhov, y sin embargo creo que la fortaleza mayor está en la mirada, es decir, en quién mira a quién, en qué momento. Scorsese dice que ha aprendido, como más ha aprendido cine, es quitándole el volumen a las películas, ¿no? Si funciona sin volumen, es que la película funciona. Y yo aquí llega un momento que me abstraje totalmente, porque tengo un problema. Bueno, tengo muchos, ¿no? Pero que cuando se habla mucho, llega un momento que me abstraigo, ¿no? Pero es una suerte, porque entonces me quedo con las miradas, ¿no? Y hay un momento en el que tú agarras el toro por los cuernos y te pones a hablar mucho rato, en el que las hijas se van posicionando en función de cómo te mira cada una. La mayor se le cae una lágrima y tú dices, ¿qué tanto traerá? Es decir, todo lo que hay en off, todo lo que no sucede en esta película, creo que el personaje más importante es tu mujer, la que está muerta, de hecho. O sea, la ausencia es la que va marcando todo, ¿no? Entonces, bueno, Tolstoy mismo dice que las familias se parecen en su felicidad, todas las familias felices se parecen, y que difieren, cada una es infeliz a su manera, ¿no? Entonces, un poco esta es cómo la familia también es un foco de incomunicación, ¿no? Y cada una nos vamos incomunicando cada quien, ¿no? Yo de pequeño, por ejemplo, empecé a aprender lo que pasaba en mi casa de las miradas, porque no decían las cosas, ¿no? Maribel Verdú dice... Maribel Verdú hay un momento, española, seca, que me encanta esa frase, que tú le preguntas, bueno, ¿y tú qué opinas? Porque se lo acabas de decir en ese momento, y ella dice, yo sé que están acostumbrados a hablarles como si le hablaran a un auditorio, pero prefiero luego decir lo que pienso, ¿no? O sea, Entonces, la palabra llega un momento que es lo de menos, o sea, es cómo se miran ustedes. Entonces yo quería preguntar cómo han trabajado eso, es decir, en la réplica y la mirada de cada quien, cómo han ido filmando la mirada de las hijas, sobre todo cuando tú hablabas. ¿Sí me explico?
Sí, sí, pero eso ya es una cosa que nos rebasa a nosotros. Nosotros hacemos las cosas y ya es el director donde pone la cámara. Pero ha Está sido viendo, con una nunca cámara, somos conscientes. ¿con una cámara? Con una. Pregunto esto. Una sola cámara, y nunca él dijo, cuando ella dice, tú lo volteas a ver, cuando él dice, tú, no, eso a él no, él estaba mirando. Entonces lo que hizo fue como por lados, como poner la cámara de este lado, todo para allá, y luego la ponía de este otro lado, más o menos, y todo para allá. Y luego ahí estás hablando más bien, yo creo, de un gran trabajo de edición, ¿no? Que hizo Gibran Azoal, dejando gran cantidad de diálogos en off. Más bien oyes lo que están diciendo y tú ves las reacciones, ¿no? Esa fue una decisión, yo creo que muy buena. Y luego el llanto tuyo cuando te abrazas a la hija embarazada queda en off, porque lo que das es la espalda, Sí. porque obviamente no puedes mostrar el llanto sin un hombre Esas son, recio, sí, exacto, sí, ¿no? Son los detalles que creo que es la fortaleza de la película, más que en el don de palabra de Rodrigo, etcétera, etcétera, que la emparentan a muchas películas, donde tiene la fortaleza es en bajarle el volumen y ver esos detallitos así que quedan en off. Yo creo que es una gran cosa eso de haber decidido hacerlo en una comida, ¿no? Y eso se vuelve como teatral, pero también pienso que eso es en nuestras casas, es el escenario ya de por sí como teatral donde se reproducen los roles, ¿no? Los roles. Hay un lugar asignado en la cabecera para el señor, la otra va aquí, la otra acá, las etiquetas, ¿no? He pensado que la familia es como una fábrica de etiquetas, ¿no? Tu hermana es así, tu papá es así, que eso es muy duro, ¿no? Y hay que, luego dices tú, no soy así, yo soy diferente, etcétera, porque hay un casamiento, tanto es así que yo, eso como les contaba, para ser todo lo que, diferente a mi papá, en mi casa, con mi familia, mi esposa y mis hijos, no tenemos está prohibido el lugar, nadie tiene lugar. O sea, decimos borrar eso. Yo intenté llevarlo incluso a la cama, pero ahí sí. Sí, de que este es mi lado. Mi lado. Y mi mujer dijo, no, este es mi lado. Tengo mi buró, mis cositas, no. Pero, bueno, no sé por qué estoy contando estos chistes. Pero no, por lo que me gustaba es que esto es como muy teatral, ¿no? Pero incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Hay roles, hay entradas, hay salidas, eso es muy teatral y ahí se está reproduciendo la familia y construyendo, ¿no? Yo de pequeñito me acuerdo así, escenas de violencia, ¿no? De mi padre, fuertes, ¿no? Una vez, en la mañana un sábado de desayuno, pues, mi mamá armaba todo mucho, ¿no? Así los platos, las mermeladas y todo. Y mi papá jaló el mantel entero. Tiró todo, ¿no? Y luego esto se los cuento a mis hermanas y dicen, tú ni estabas. Pues yo lo vi, no estabas, no habías nacido. Eso también, ¿no? La memoria que es creadora. Y en esos momentos siempre la cámara está a la altura, o sea, no hay ni picado ni contrapico, siempre a la altura de los ojos, no hay alardes, o sea, y luego los momentos de recogida y de puesta en la mesa es cuando aparece la cámara lenta, o sea, y hay risas, como que siempre van a recordar ¿se acuerdan cuando acabamos a comer? Y eres idílico, pero cuando escarbas un poco dices, no, espérate, aquel día papá tiró el plato, sí. Pero siempre queda esa cosa de la idealización de, cuando quedamos a comer, qué padre lo pasamos. Pero pues no tan padre, ¿no? Es muy lindo, muy lindo. A mí me gusta mucho cuando dice, me encantan los domingos. Y la nieta dice, pues te la pasas furiosa por venir, ¿no? Una de las cosas que pensaba viendo la película es cómo cuestiona, digamos, como el modelo de familia nuclear, ¿no? Con el cual crecimos, como siempre, el padre, la madre, el hijo,
hijo, los hijos, etcétera, ¿no? Y cuando veía la película decía, bueno, es que es un modelo que en realidad no ha funcionado nunca, ¿no? O sea, si bien hoy es mucho más palpable como hay cientos de modelos familiares y cada familia es un modelo en sí mismo, pues, ¿no? Aquí, como decía Miguel, la ausencia de la madre, digo, los conflictos de las 3 hijas y tal. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención ayer que lo platicábamos en la comida era que es inevitable tomar partido. Si bien esta película no apuesta por personajes buenos y malos, no hay ese maniqueísmo de hay unos buenos y unos malos, al contrario, apuesta por personajes complejos, un poco como somos todos en la vida, ¿no? De decir, bueno, tenemos luces y sombras todos, ¿no? Digo, sin embargo, creo que a partir del marco referencial de cada uno es inevitable como tratar de ponerte de parte de alguien en la película, ¿no? Digo, y habrá quien se haya puesto de parte de las hijas, habrá quien se haya puesto de parte del padre, había quien se haya puesto de parte de Benny, ¿no? Digo, es decir, hay como un montón de personajes. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque tal vez por mi edad y por mi marco referencial, a mí hay un asunto con el padre, digo, que todos los padres en nuestra cabeza son padres represivos y con un cierto grado de violencia en algún momento, ¿no? Como nos contaba Daniel del suyo, en donde uno dice, sí, pero hoy él tiene razón, ¿no? Y estas chavas son unas... las odié, volví a ver la película ayer y las odié absolutamente, así, estas malagradecidas, ingratas, inútiles. Sí, o sea, es extraño, pero no sé si eso, o sea, es un pensamiento reaccionario de mi parte, que probablemente lo sea, ¿no? O sea, como decir, claro, ahora estoy del lado del poder, ¿no? Ahora estoy del lado de ese del patriarca, de ese que ejerce y manotea la mesa y es capaz de gritar y tal, ¿no? Pero las bellas es que estas chavas están perdidas, ¿no? O sea, digo, cuando probablemente hace 20 años hubiera dicho, no, ese padre maldito, no sé qué, les grita, no sé, es extraño cómo uno se va convirtiendo en eso que no quería ser, que de pronto ahora eres, pero me parece que es un partido que la película un poco te obliga a tomar, no sé, al rato nos contará la gente un poco qué sintió con eso, pero yo sí creo que la película te obliga a tomar un cierto tipo de partido, y en ese sentido, algo de lo que estuve leyendo como en internet, era un poco eso, ¿no? O sea, como decir, ¿por qué el personaje más encantador? Y pensaba en aquella película que hizo Meryl Streep cuando hizo a Margaret Thatcher, La Dama de Hierro, que probablemente la vieron, ¿no? Que los cineastas ingleses que habían, digamos, como hecho películas durante la época Thatcher, ¿no? Como Ken Loach o Stephen Frears, etc., como que todo el mundo dijo, pero Margaret Thatcher era la peor persona del universo, o sea, digo, las clases trabajadoras se vieron más perjudicadas que nunca en Gran Bretaña por su culpa, etc. Pero claro, si pones a Meryl Streep